Ahora lo voy a grabar, ¿ya? Gracias, Leslie. Muy bien, el chat me había escrito. Ortega y Mesa. Muy bien, Ortega, Mesa y Guipúzcoa. Acá está. El algodón. Entonces, Ortega, Mesa y Guipúzcoa nuevamente. Muy bien, Guipúzcoa. Ahí está, correcto. Regresamos. Entonces, profesor, es un proceso básicamente de transformación. Algunos elementos de la naturaleza, como el hierro o el algodón, van a ser transformados en esta época, ¿no? Profesor, y si del hierro se le da el valor llamado trabajo y se le transforma en un acorazado, el algodón se transforma en una prenda, ¿no? Una vestimenta. Ahí está entonces. Un uniforme que va a ser muy utilizado en todas las guerras durante esta época. Ahí está. Entonces, ¿en qué consistió la primera revolución industrial? En un proceso de transformación. ¿Qué vamos a transformar? El hierro en un acorazado, el algodón en un uniforme o en una vestimenta. Ahí está. Muy bien. Ahora, hay algo importante que hay que entender, porque un alumno podría decirme, profesor, pero el hombre ha estado transformando siempre desde épocas antiguas. Eso es cierto, el hombre ha estado transformando siempre desde épocas antiguas, ¿no? Eso no lo podemos negar. Pero ¿qué diferencia a esta transformación de otras que se van a dar, por ejemplo, en la Edad Moderna? Que en esta transformación se va a utilizar algo novedoso. Pregunta, según la imagen que está apareciendo en tu pantalla, ¿qué se va a utilizar en esta transformación? A ver, Maibé. Las máquinas, profesor, la tecnología. Claro, una de las cosas que ahora se van a empezar a utilizar van a ser las máquinas. Algo que antes, o algo que siglos atrás, no era tan empleado, ¿no? Ahora, no es que no existían, ¿eh? Ojo, sí existían, pero no tenían la tecnología que estas máquinas van a tener. Profesor, eran de tipo artesanal. Ahora se utiliza, como su compañera ha dicho, ¿no? Tecnología. Una cosa es intentar tomar una fotografía hace 30 años con una cámara que utilizaba rollos y que tomabas la foto y había que llevar para revelar el rollo. Otra cosa es tomar una fotografía hoy día con un smartphone o un iPhone, ¿no? Tienes la fotografía al instante. Entonces, ¿qué es lo que cambia? La tecnología, pues. Y la tecnología está ligado con ¿qué? Con el tiempo, ¿no? Y el tiempo está ligado con ¿qué? Con el dinero. Son esas cosas las que empiezan a aparecer en esta época, las máquinas, ¿ya? Y obviamente también, así como aparecen las máquinas, aparece la mano de obra. Profe, ¿pero la mano de obra ha existido antes? Claro que sí ha existido, solo que esta mano de obra que surge en esta época, va a ser denominada como se conoce hoy día en la actualidad. Quizás en la época medieval o moderna se le llamaban artesanos, ¿no? Y se reunían en gremios. Ahora se le da un nombre. Pregunta, en la industria, ¿cómo se le conoce al trabajador? ¿Con qué nombre se le conoce? Mano levantada. Vanessa Quipuscoa, te escuchamos. Como personal, ¿puede ser? Como personal, ¿no? Es una palabra bien sencilla, bien sencilla. ¿Alguien por ahí se anima? ¿Con qué nombre se le conoce hoy día al trabajador, ¿no? Que entrega su fuerza de trabajo en una fábrica? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Alguien por ahí? A ver, en el chat me escribió. Empleado, no, empleado es un término contemporáneo, ¿no? Y el empleado es el que mayormente hace trabajo de oficina. Yacira Rivas, te escucho. ¿Operador? No, operador también es un término moderno. Hay un nombre que nace en esta época. Emprendedor es un término contemporáneo. Emprendedor, colaborador son términos contemporáneos. Hay un término que nace en esta época y es con el que se le conoce a cualquier persona que trabaja en una fábrica, ¿no? Cuando trabajaba en un taller era un artesano, pero ahora en una fábrica se le va a llamar patente, no. Sencillo, muchachos. Ahora se le conoce como proletarios o también llamados obreros, ¿no? Los obreros. En esta época, profesor, se masifica el trabajo
de la gente en las fábricas. Nacen los obreros, o también llamados proletarios, ¿no? Algo totalmente diferente a lo que sucedía en siglos anteriores, que existían los artesanos y que se agrupaban en gremios o talleres. Ahora ya aparecen, profesor, los obreros o proletarios. ¿Y estos obreros de dónde surgieron? Estos obreros antes eran campesinos, solo que por los cambios que vamos a ver más adelante, estos campesinos tuvieron que emigrar, tuvieron que dejar el campo para irse a la ciudad. Así fue. ¿O tú crees que un obrero estudió en la universidad Cambridge, Oxford? No, no fue así. Un obrero proletario fue en algún momento un hombre del campo, fue un hombre de lo rural, y luego migró a lo urbano, a la ciudad, y se convirtió en obrero. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Mano levantada si es que hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Ninguna. Muy bien, puedo avanzar entonces. Ahí está, ¿no? Profesor, entonces, este proceso de transformación que se da entre el hombre de esta época, que va a empezar a transformar la materia prima para convertirlo en una manufactura de mayor calidad, va a generar también una contradicción entre el hombre y quienes. Pregunta, mano levantada, yo sé que tú eres muy inteligente, analiza. ¿El hombre se va a sentir amenazado por quién ahora? El hombre cree que él o ellos le van a arrebatar su trabajo. Yacira Rivas, te escucho. ¿Por las máquinas? Muy bien, excelente, ¿ah? Muy bien, también Maybe en el chat. Así es, por las máquinas. El hombre de este periodo se va a sentir amenazado por las máquinas, ¿no? Por eso es que van a ver, o va a surgir esta nueva contradicción. Muy bien, Rivas. Correcto, muy bien. Muy bien también Maybe. Correcto, ¿no? Profesor, nace una nueva contradicción y es básicamente con las máquinas. El hombre de este periodo se va a sentir amenazado. Va a considerar, ¿qué cosa, profesor? Que las máquinas le pueden arrebatar su trabajo. Por eso es que va a aparecer un señor llamado Ned Ludd. Y Ned Ludd se va a encargar de ¿qué? De destruir las máquinas. A este señor Ned Ludd se le llama, se le llama el gran precursor del movimiento ludita. ¿Y qué es el movimiento ludita? Aquel movimiento que destruía las máquinas, ¿no? Empiezan a destruir máquinas en algún lugar de Inglaterra, o vamos a ser más exacto, en Reino Unido. Ahí está una gran contradicción entonces, el hombre y las máquinas. Buenos días, profesor, disculpe la tardanza, Yanela Espinosa. Ya, no te preocupes, Yanela. Entonces, tenemos por acá. Muy bien, dejamos esta primera parte y nos vamos acá. ¿Dónde surgió la revolución industrial? ¿Dónde surgió la primera, profesor? Esta primera etapa de grandes cambios, esta primera etapa de transformaciones, ¿dónde surge, profe? ¿En el Perú, en Chile, en Colombia? Transformaciones va a surgir en Gran Bretaña, ¿ya? Va a ser Gran Bretaña el lugar, ¿no? El lugar a nivel mundial donde se dan las primeras transformaciones, donde se empieza a desarrollar el tema de las máquinas, ¿ya? Gran Bretaña, ahí está, Gran Bretaña, ¿no? En algunos estados como los de Escocia, como la misma Inglaterra y como en el estado de Gales, ¿no? En la isla, para ser más exacto, surgen las primeras transformaciones a mediados del siglo XVIII. Ahí dice, 1750. Y 1750 es mediados del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque como lo expliqué en el primer bimestre, si yo quiero saber qué año empieza el siglo XVIII, le resto 1 y se convierte en 17. Y todo siglo empieza en la unidad, sería 1701. Pero todo siglo termina en la centena, termina en 2 ceros.
A ese -1 le sumo ahora y se convierte en 18. Entonces el siglo XVIII va de 1701 a 1800, pero mediados es la mitad, ¿no? 1750, ahí está. Entonces la primera revolución industrial surge en el tiempo de mediados del siglo XVIII y en el espacio de Gran Bretaña. Pero ¿por qué surgió en Gran Bretaña? ¿Por qué razón se dio en este lugar? Bueno, si tú eres bastante observador, te has podido dar cuenta de algo. Para que se desarrolle la industria, se necesita ¿qué cosa básicamente? Mano levantada. Para que se desarrolle la industria, ¿qué se necesita básicamente? No puede haber industria si primero no hay ¿qué cosa? A ver, ¿quién se da cuenta de ese detalle? Para que se desarrolle la industria se necesita puertos, materia prima, productos. No, algo más, que ustedes es lo que me han escrito en el chat. Algo más. No puede haber industria si no hay vapor. Tiene que ver con el vapor, Ortega. Algo más, algo más. No, capital, hornos, tiene que ver con los hornos. A ver, Rivas, te escucho. ¿Fuente de energía? Tiene que ver con eso. No puede haber industria si no hay qué cosa. Fácil, empieza con M. Si no hay qué. No hay, muy bien, Ortega. Correcto, ahí está la respuesta de su compañero en el chat. Muy bien. No puede haber industria si no hay máquinas. Ahí está, muy bien, Ortega. Profesor, y para que existan las máquinas, ¿qué debe haber? Debe haber un gran desarrollo científico, pues. La ciencia genera el desarrollo de las máquinas, ¿no? Es un círculo. Primero se necesita, profesor, máquinas, pero las máquinas para ser inventadas no aparecen de la nada, necesitan de la ciencia. Y la ciencia es la capacidad que tiene el hombre para razonar. Pero ¿cómo el hombre puede razonar a partir de la invención de la madre de todas las ciencias? ¿Y cuál es la madre de todas las ciencias? ¿La matemática? No, la filosofía. Y es en Inglaterra donde a mediados del siglo XVIII se desarrolló una gran, pero gran filosofía, ¿no? Hay un personaje llamado John Locke, el padre del empirismo, que desarrolla el movimiento, la idea filosófica, a partir de que él sostiene que el conocimiento es posible solamente con la experiencia. Entonces la filosofía motiva, profesor, el desarrollo de la ciencia, y la ciencia motiva el desarrollo de las máquinas. Pero algo más importante, esta filosofía de John Locke motivó un movimiento importante en el siglo XVIII. El movimiento se va a llamar la Ilustración. La Ilustración, la mayoría piensa que surge en Francia, no, surgió en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y fue un movimiento que se caracterizó porque Ilustración, siglo de las luces, porque la luz de la razón va a iluminar Europa. Y esta ilustración motivó a que Gran Bretaña no sea como otros estados. Es decir, en Gran Bretaña existía una monarquía, es decir, había un rey como en Francia y en otros estados, Prusia y Austria, pero la diferencia es que la monarquía no tenía todo el poder, porque en Gran Bretaña había un parlamento, es decir, había un congreso. Cuando hay una monarquía y un parlamento, eso se le llama monarquía constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el rey tenía el poder, el rey reina, pero no gobierna. ¿Quién gobierna? Es el parlamento. Y el parlamento le va a limitar los poderes del rey. El parlamento gobierna en base a los lores y en base a los comunes, en base a los terratenientes y a los comerciantes. Eso es algo que diferencia a Gran Bretaña de otros países. Por eso es que la industria nace acá. ¿Por qué? Porque si el rey tuviese todo el poder, era un poco complicado que se hubiesen dado estos cambios. El parlamento es el que genera las nuevas leyes para que se desarrolle la industria, ¿no? ¿Te das cuenta por qué don José de San Martín quería para el Perú una monarquía constitucional? Porque él decía, el Perú siempre ha sido gobernado por reyes, los reyes de España. Y de ser gobernado por reyes a ser gobernado por presidentes república, hay un gran, pero gran paso, que los peruanos no están preparados. Por eso San Martín propone una monarquía constitucional. Y mira, 200 años y el tiempo le ha dado la razón a San Martín. Como república no hemos logrado nada, más que corrupción, atraso, pobreza, caos, ¿no? Ese es el gran problema, pues. O mejor dicho, ese es el gran detalle para que nazca la industria en Gran Bretaña.
que el rey no tenía todo el poder. Había un parlamento, había una ley, había una constitución y había una preocupación por la educación, por la ciencia. Ahora entiendes por qué la educación es importante, ¿no? No es importante la ropa, no es importante el comer, no es importante el salir, es importante la educación, ¿no? La educación libera al pueblo de la ignorancia. Entonces, la educación filosófica, especialmente de la Ilustración, va a motivar estos cambios que se van a dar en Gran Bretaña. Vamos a dejar esto de acá, vamos a borrar. Ahora entenderás por qué los ingleses desarrollan muchas máquinas que tiempo después va a ser copiado por Francia, Alemania y Estados Unidos, pero eso ya será en la Segunda Revolución Industrial, ¿no? 100 años después. O sea, Inglaterra tuvo 100 años de predominio, ¿no? 100 años de poder. Ahora, profesor, acá viene una pregunta que dice, ¿qué factores originaron este proceso? ¿No? La palabra factores significa causas, es decir, ¿por qué razón se dio esto que se denomina primera revolución industrial? ¿No? ¿Qué factores? ¿Cuáles son estas causas? Y acá tenemos justamente una de estas razones. Vamos a verlo por acá, el crecimiento demográfico. Pero antes de hablar de crecimiento demográfico, sería bueno hablar de esto, la revolución agrícola. No pudo haber, no pudo existir revolución industrial si primero no existió revolución agrícola. Eso era necesario, eso era fundamental, la revolución agrícola. ¿Por qué, profe? Porque todo lo que se va a transformar en Gran Bretaña, en Reino Unido, tiene que ver con los cambios en la agricultura, ¿no? La revolución agrícola va a motivar, por ejemplo, a utilizar fertilizantes que antes no se utilizaba. En el siglo XVIII todavía el mundo no conocía el valor de los fertilizantes, el valor de las herramientas, el valor de las máquinas, el valor de las nuevas tecnologías. Por eso es que los ingleses van a llegar al Perú a llevarse el guano de las islas de Chincha. Mientras los presidentes del Perú, Castilla, Gamarra, Echenique, estaban peleando entre sí primer militarismo, los europeos entendían el valor del guano. Un valor que los mismos incas entendieron años atrás. ¿Por qué? Porque el guano permitía fertilizar sus tierras en Europa, hacerlas mucho más ricas en fosfatos, nitratos, y de esa manera producir más. La revolución agrícola fue el primer paso para la revolución industrial. No te vayas a olvidar de eso, ¿eh? La revolución agrícola lo podemos entender acá, mira. La revolución agrícola. Con la revolución agrícola aumentó la producción. Si aumenta la producción, aumenta el excedente de alimentos. La gente se alimenta mejor. Mejora la alimentación. Si la alimentación mejora, se reduce las muertes, reduce la mortalidad, ¿no? Si aumenta el accidente, se aumenta, ¿no?, los alimentos, yo puedo utilizar eso para practicar el comercio, beneficios económicos. Y algo muy importante, mucha mano de obra tiene que emigrar. Dejan el campo y se van a la ciudad. Y en la ciudad estos campesinos se convierten en obreros. ¿Y por qué emigraron, profesor? Lo que sucede es que como el Parlamento tenía todo el poder, el Parlamento sacó una ley que se llaman las leyes de cercamiento, ¿no? O en inglés que se le conoce como los enclosure, ¿no? Profesor, los campos cerrados. En Inglaterra o en Gran Bretaña, durante muchos años, los campos eran abiertos, ¿no? Los campesinos podían cultivar, pero ese cultivo servía para su alimentación. Sin embargo, el parlamento, que era manejado por los lores y por los comunes, los terratenientes y los burgueses, se dio cuenta que tenían muchas tierras y que esas tierras no eran bien trabajadas. Así que sacan una ley para cerrar estas tierras. Al cerrar estas tierras, las tierras pasarán de ser de propiedad del pueblo a propiedad de unas cuantas familias. Entonces, estas cuantas familias van a invertir dinero para mejorar las técnicas, traer nuevas técnicas para utilizar abonos, para generar mayor productividad. Y los campesinos
al ser prácticamente despojados de esas tierras, un grupo de ellos trabajará las tierras, venderá su mano de obra a cambio de un salario, y un otro grupo migrará a la ciudad. Cuando llegó a la ciudad, se convirtieron en obreros. Si la agricultura mejoró, mejora la alimentación. Si la alimentación mejora, hay un crecimiento demográfico. En 1700, Gran Bretaña tenía aproximadamente 9 millones de habitantes. En 1800 va a tener 16 millones. Hay un aumento demográfico considerable. Y si aumenta la población, aumenta la mano de obra. Hay mayor población que pueda trabajar en las fábricas. Otro factor que va a llevar a cabo eso es que el desarrollo de la filosofía, el desarrollo de la ciencia, motivó e impulsó a que el hombre conozca nuevas fuentes de energía. Por ejemplo, hace poco yo compré un foquito que funciona con la papa, ¿no? Yo agarro mi foquito y lo introduzco en la papa y mi foquito se prende. Entonces, ¿eso cómo se da? Por el desarrollo de la energía, ¿no? El desarrollo del conocimiento. Hoy día la mayoría utiliza el gas o el petróleo. Bueno, en la primera revolución industrial, las fuentes de energía van a ser el vapor. ¿Y cómo se obtiene vapor? A partir de la combustión de qué. Mano levantada en el chat. ¿Qué crees que utilizaba el hombre para generar el vapor? ¿Qué se utilizó? ¿Cuál será esa materia prima que al ser sometida al calor generaba vapor? Yacira Rivas, te escucho. ¿Hierro? ¿El hierro? No. Muy bien, acá en el chat. Ronaldo, Mesa, Ortega y... No, Ortega, Mesa y Ronaldo. Muy bien. El carbón, así es. Muy bien, Mesa. Muy bien, Ronaldo Aro. Ahí está. Muy bien, Ortega. Profesor, es el carbón. ¿Ya? La combustión del carbón llevó a generar el vapor, ¿no? Ahí están entonces las nuevas fuentes de energía. Y estas nuevas fuentes de energía, profesor, que van a impulsar a las máquinas, van a llevar a que Gran Bretaña empiece a vender estas máquinas, empiece a vender vestimenta a los diferentes estados. En 1750 el Perú todavía era un virreinato, pero en 1750 España da las reformas borbónicas. Con las reformas borbónicas se abren nuevos puertos en América y los barcos ingleses pueden ingresar. Todas estas mercaderías que se producían eran vendidas en América, en Asia, en África, en Europa. La venta de toda esta mercadería generó dinero, lo que se llama economía capital. Entonces, con capital, si tu mamá quiere poner un negocio, te dice, por ejemplo, hijo, quiero poner un negocio, pero ¿qué necesita? Capital. Hoy día, ¿dónde lo obtiene? En el banco, ¿no? Que le presta. Bueno, en esta época, el capital que obtenía Gran Bretaña, lo obtenía a partir del comercio. Comercio con otros estados y comercio con sus colonias. Gran Bretaña también tiene colonias en el mundo. Por ejemplo, Canadá, por ejemplo, Egipto, por ejemplo, la India, vende y genera capital. Y con acumular capital puede seguir generando mayor industria. Ahí están los factores que impulsaron la primera revolución industrial en la historia. Muy bien, dejamos esta parte acá y nos vamos, y ahora analizamos qué inventos se desarrollaron. Eso también es interesante conocer, ¿no? Es importante entender cuáles son los inventos que se van a desarrollar en esta época. Uno de los inventos claves y símbolos de la primera revolución industrial es la máquina a vapor. Si tú has leído la lectura que yo te he proporcionado, tú me puedes responder quién desarrolló la máquina a vapor más conocida. Mano levantada o en el chat. ¿Quién se encargó de desarrollar la máquina a vapor más conocida? A ver. Yo sé que tú has leído, ¿no? Muy bien, Mesa. La máquina a vapor más conocida fue la de James Watt. Excelente, Mesa. Fue la de James Watt. Pero no fue la primera, ni fue la única. Pero fue la más conocida. La máquina a vapor en realidad fue inventada iniciando el siglo XVIII por Newcomen, ¿no? La máquina de Thomas Newcomen. Sin embargo, esta máquina a vapor de Newcomen tenía un problema. Cada cierto tiempo recalentaba y se malograba. ¿Por qué recalentaba y se malograba?
porque solo tenía una válvula. Entonces, la válvula se sobrecalienta y la máquina se termina por malograr. Ese era un gran problema. Profesor, sin embargo, la máquina de James Watt, que se va a inventar casi 50 años después, no solamente va a tener una válvula como la primera, sino que además James Watt le va a proporcionar un condensador, lo que va a permitir que, profesor, la máquina no se caliente y no se malogre, y pueda seguir trabajando. La máquina a vapor tenía una función. ¿Qué cosa, profesor? Generar a vapor, ¿no? Tú ves acá la caldera, donde está el carbón, la combustión del carbón genera vapor. Y el vapor es la fuerza que empieza a mover todas las máquinas en esta época. Por ejemplo, si tú has visto la película Titanic, de Leonardo DiCaprio, vas a ver que en varios pasajes de la película hay muchos obreros que están trabajando en la parte baja del barco. Están utilizando, ¿qué cosa? El carbón, ¿no? Si el barco quiere ir más rápido, más carbón, más vapor, ¿no? ¿Y cómo se llegó a ese conocimiento? Por la ciencia, pues. La ciencia, ¿no? La filosofía motivó el interés por la crítica, por el estudio, por la razón. Pero fueron otras ciencias como la física y matemática que permiten estos descubrimientos. Ahí está justamente el escocés James Watt, ¿no? La máquina a vapor es uno de los símbolos de la primera revolución industrial. Pero, cuando me pregunten a mí cuál es el sector de la industria que más se desarrolla en esta época, es sin lugar a duda la textilería. Principalmente la textilería del algodón. ¿Por qué, profesor? La lana no. La lana también se utilizaba, pero la lana, por su misma característica, no era tan buena para ser empleada, profesor, en las máquinas. Era muy tosca. Entonces se dieron cuenta del algodón. Y ahí entraba el guano, pues. El guano de las islas de Chincha era llevado a Gran Bretaña para fertilizar las tierras y cosechar mayor algodón. Entonces, el sector que más se desarrolla es el sector textil. Una de las primeras máquinas que se van a inventar es la llamada lanzadera volante, 1733, John Kay, ¿no? Habían dos grupos en esta época. Un grupo eran los tejedores, ¿ya? Los tejedores, y otro grupo eran los hiladores, ¿no? Los hiladores se encargaban de convertir el hilo, pues, en algodón, ¿no? Y los tejedores convertían el tejido o hacían tejido a partir del hilo, ¿no? Estos dos grupos eran los que existían, pero cuando se inventan las máquinas, muchas de estas personas van a perder su trabajo, porque las máquinas avanzaban más y solo se utilizaba una o dos personas por máquina. La lanzadera volante, ¿cuál era la función de la lanzadera volante? Generar más rápido la transformación del hilo, ¿no? Un invento que revolucionó la época en su momento. Pero no fue el único, porque posteriormente se va a inventar la máquina hiladora, ¿no? Profesor, uno de los inventores de este proceso es el inglés James Hargreaves. No es el único, ¿ah? Ahora, esta máquina hiladora también se le conoce como la Spinning Jenny, así también se le llamaba. Se supone que Jenny era la esposa de James Hargreaves, ¿no? Se supone, eso no está claro todavía. Pero la máquina hiladora permitió transformar el hilo mucho más rápido que la lanzadera volante. Mucho más rápido y de mejor calidad. Pero tiempo después inventa el telar mecánico, que perfecciona el trabajo de la máquina hiladora, ¿no, profesor? El telar mecánico también es un invento inglés. Edmundo Cartwright, ¿no? 1786. Podemos ver la secuencia de los inventos en el rubro textil. Ahora, ¿por qué era importante el rubro textil? Porque todo lo que se producía en Gran Bretaña servía para el mercado interno, pero también para el mercado externo. Estas vestimentas, estas industrias se vendían en América, en Asia. Tú compara un poquito. España en esta época dependía del oro y la plata de América. Gran Bretaña no dependía del oro y la plata. Gran Bretaña dependía del comercio. Pregunta, mano levantada, tú eres muy hábil. Estamos viendo que Gran Bretaña está desarrollando qué tipo de economía. ¿Qué tipo de economía está desarrollando Gran Bretaña? Si España seguía en el mercantilismo, Gran Bretaña, ¿qué está desarrollando?
¿Qué tipo de economía? Si están desarrollando industria, comercio, y están vendiendo su producción, ¿qué tipo de economía es? Muy bien, Kipuscoa en el chat. Es una economía capitalista, pero es una economía capitalista de tipo industrial, ¿no? Muy bien, Kipuscoa. Es una economía, profesor, los ingleses son los pioneros del capitalismo industrializado. Lo que hoy día domina el mundo, ¿no? Pero mira, ¿quiénes son los pioneros? Los ingleses. Llevaban su manufactura a diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, la lanzadera, la hiladora y el telar mecánico. Pero no son los únicos, ¿ah? Porque en 1793, casi muchos años después, en Estados Unidos se desarrolla la desmotadora. La desmotadora es importante, sí, pero a finalizar todavía el siglo XVIII. Ahora, profesor, no solamente fue el rubro textil, ¿ah? Ojo, porque uno se tiene que preguntar también, cómo hicieron, profesor, los ingleses y sobre todo los burgueses, porque esto de las máquinas lleva a que nazca una burguesía inglesa, la burguesía inglesa empieza a nacer. Uno se pregunta, ¿cómo hicieron los ingleses para transportar todo lo que se estaban produciendo en las fábricas? Mano levantada o en el chat, ¿cómo crees que hicieron para transportar todo lo que se producía o se transformaba en las fábricas? ¿Cómo hicieron? ¿En caballos, en burros? ¿Cómo? Según tu lógica. ¿Cómo hicieron para transportar de manera rápida y de manera eficaz toda su producción? Mano levantada o en el chat. ¿Cómo lo hicieron? A ver, Yacir, arriba, te escuchamos. En vías ferias, en trenes, barcos. Ya en Autos. barcos, en trenes, me escribe Mesa Pérez, en barcos, en ferrocarriles, muy bien, ¿no? Muy bien, claro que sí, muy bien, Rivas. Profesor, en esta época se construyen muchos barcos, así es, muy bien, Mesa. Muy bien, Pérez. Muy bien, Ortega. Profesor, en esta época se construyen muchos barcos, muchos ferrocarriles, ¿ya? Y eso es justamente los inventos del sector transporte. La locomotora. Lo que tú le llamas ferrocarril, se llamó en esta época locomotora. George Stephenson, 1814. Mira, si tú miras el año, fue mucho tiempo después del rubro textil. Por eso es que el rubro textil es el más importante, pues. Stephenson, en 1814, desarrolla la locomotora que permite ganar tiempo y transportar mayor cantidad de energía. Obviamente con la locomotora se podía transportar y abastecer el mercado interno, ¿no? Ciudades de Londres, iba a Liverpool, de Liverpool iba de repente, profesor, a, no sé, otra ciudad cerca, Manchester de repente, pero, eso es el mercado interno. Pero si querían llevar el producto fuera de la isla, ahí utilizaban el barco a vapor, ¿no? Reemplazan el barco que funcionaba a velas, que se impulsaba con el viento, por un barco a vapor que utiliza el motor. Y esto es un invento un poco más tardío, pero sobre todo es un invento que se da en Estados Unidos, ¿no? Fulton. Si tú te das cuenta, estamos hablando ya de 1800 y tanto. Las máquinas de los rubro textil son de 1700 y tanto. Un poco más tardío es el barco a vapor, un poco más tardío es la locomotora. Profesor, y en esta época, ¿qué estaba pasando en el Perú? El Perú estaba luchando por su independencia. Recuerda que San Martín recién va a dar el grito de la libertad en 1821. Por eso cuando aparecen los presidentes como Castillo en 1850, recién el Perú va a tener un barco en esos años, ¿no? 50 años o 60 años después. Ahí está, barco a vapor, la locomotora. Ahora, ¿qué consecuencias nos dejó la primera revolución industrial? Bueno, una consecuencia importante es que van a surgir las clases sociales antagónicas.
¿Qué significa esto, profesor? Que como el campesino fue a la ciudad y se convirtió en un obrero, este obrero no es que era tratado como hoy día, ¿no? Hoy día los obreros trabajan 8 horas y si pueden trabajar más se le paga hora extra, hoy día hay seguro, hoy día hay todo. En esa época, ¿no? En esta época el obrero era tratado como un animal prácticamente. Y inclusive, como la producción era tan, pero tan arrolladora, se vio en la necesidad de buscar mano de obra en los niños. Muchos niños y niñas fueron llevados a las fábricas. No existía un movimiento obrero organizado, no existía un conocimiento de los obreros sobre sus derechos laborales, y sí existía mucho abuso de parte de los burgueses o de parte de los dueños de las fábricas, ¿no? La burguesía entonces entra en contradicción con el proletario, el obrero. Por eso es que el obrero va a buscar después una ideología que le ayude a luchar contra esta explotación, y así nacerá el socialismo más adelante, ¿no? Recuerda, muchos niños van a ser utilizados en las fábricas, ¿no? Va a haber el abuso contra eso. ¿Por qué, profesor? Porque el dueño de la fábrica quiere tener mayor ganancia, mayor rentabilidad. ¿Y cómo tiene mayor ganancia? Produciendo más. Y para producir más necesita más mano de obra. Por eso muchos niños serán llevados a las fábricas, incluso por sus propios padres, quienes ven en ellos una forma de ganar dinero, porque la vida en la ciudad era muy, pero muy cara. Es más, eso generó también una gran concentración urbana. Si tú viajas algún día a Inglaterra, vas a ver que Londres está repleto. ¿De qué, profesor? Está repleto de fábricas. ¿Ya? Está repleto de fábricas. Y eso explica por qué hubo la gran concentración urbana. Bueno, al mismo tiempo empezó una búsqueda de recursos por todo el mundo. Los ingleses llegaron al África, a la isla de Madagascar, de donde extraen el guano. Y también llegaron a América, al Perú, donde extraen el guano de la isla de Chincha. Y posteriormente llegarán al Perú a llevarse el salitre, lo que llevó a una guerra entre Perú y Chile, ¿no? Ahí está. Entonces, una búsqueda de recursos. Y obviamente, si la primera revolución industrial surge en Gran Bretaña, en el siglo XIX, el país más importante del mundo, ¿cuál era? Gran Bretaña. Predominio del capital anglosajón, ¿no? Por eso es que la moneda más importante en este siglo, ¿cuál será? Pregunta, ¿cuál será la moneda más importante en este siglo? ¿El dólar o qué moneda crees tú? Mano levantada. Inclusive los peruanos utilizaban esa moneda, ¿no? La gente de la aristocracia. ¿Qué moneda es? Si Reino Unido predomina en el mundo, ¿cuál será la moneda más utilizada en el mundo para las compras? Muy bien, Ortega en el chat. Correcto. La libra. Felicitaciones, Ortega. Ha llegado a 20 en la clase del día de hoy, ¿no? Profesor, la moneda más utilizada va a ser la libra esterlina. Moneda que nace como consecuencia del predominio del capital anglosajón. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algún interrogante? ¿Algo que tú quisieras preguntar? ¿Ninguna? Bueno, estoy dejando estas preguntas ya como evidencia de clase. No te olvides enviarme la respuesta por audio. Lees la pregunta y hay claves, A, B, C, D. Tú me mandas la respuesta por audio, ¿no? La 1 tal respuesta, la 2 tal respuesta, etc, etc, ¿ya? No te olvides. Muy bien, con eso estamos cerrando la clase del día de hoy. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Un fuerte abrazo virtual. Muchas gracias.